Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a En Sintonía con tu presencia. Gracias a todos por estar aquí como todos los días entre semana. Es un placer tenerlos siempre con nosotros, que participen, que hagan este programa juntos, junto a nosotros, junto al invitado. Y bueno, vamos a llevar un momento nuestra atención a nuestra respiración y a reconocer que debajo de todo el caos de estos pensamientos que todo el tiempo nos están dando vueltas en nuestra cabeza, hay un latido que tiene la paz, un latido donde todo puede florecer, si así lo deseamos, en una presencia. Así que, bueno, vamos a abrirnos a este latido, a esta puerta, a lo sutil, junto a nuestro invitado, y descubrir que la felicidad está mucho más allá de lo que vemos. Hoy tenemos a Daniel Ferminades. Gustosamente ya ha estado con nosotros, un gran maestro espiritual, es instructor y conferencista internacional. Sus conocimientos son frutos de un trabajo personal que ya nos ha contado aquí en un despertar espiritual muy bello que tuvo. Pueden ver el primer programa de él en la lista de reproducción, Daniel Ferminades. Y desde 2008 hace conferencias por todo el mundo, compartiendo su historia y su conocimiento. Y bueno, pues tremendo programa que tenemos hoy, así que estén bien atentos, pongan la palabra pregunta y mantengámonos en presencia para absorber muy bien todo esto que nos va a dar compartir Daniel. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar aquí una vez más. Un gusto, Roxana. Gracias a todos por recibirme. Bien, Daniel, pues nos las pasamos viendo espejitos de colores, distraídos, en busca de la felicidad, quejándonos mucho. No tenemos felicidad y se las podemos echar la culpa a mucha gente, al gobierno, al vecino. Pero ¿dónde está esa felicidad? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Y qué es la felicidad? ¿La felicidad puede ser mantenida, esa felicidad? Podemos estar felices un momento, pero a lo mejor de un momento a otro ya no somos felices. ¿Será eso realmente la felicidad? ¿Esos pequeños chispazos de alegría? Yo pienso que esos chispazos tal vez nos dan un indicio de hacia dónde tenemos que enfocarnos y qué tenemos que buscar, que no sería en todo caso esos chispazos o esos momentos a lo mejor como de muy corta duración, sino que es una referencia para tratar de ver cómo vivir en ese estado, ¿no? Pero para vivir en ese estado no podemos depender de lo que pasa en nuestro entorno, porque si lo que pasa en nuestro entorno no es favorable, entonces perdemos el estado de esa felicidad que entendemos, me parece, no muy ampliamente. Por ahí nos confundimos y pensamos que es lo mismo la felicidad que el bienestar. Y a lo mejor yo en este momento me siento bien por lo que tengo, por lo que alcancé, porque conseguí un logro que me habría propuesto, y eso me hace sentir satisfecho, y yo también puedo decir que soy feliz porque alcancé esa meta, ese objetivo. Pero cuando sigue habiendo objetivos a alcanzar, cuando a lo mejor ese objetivo que alcancé no lo puedo administrar y manejar yo según mi entendimiento, porque también está en manos de otros, es en donde entonces empieza a surgir la disconformidad, porque ya no me llena, no es lo que esperaba, no es lo que pensaba, no resultó como yo lo había previsto, entonces ya me lanzo a buscar o a ver otro tipo de alternativas. Pero pienso que para poder entender la felicidad más plena y la duradera, tenemos que también tener una mirada más inclusiva y plena desde nuestra vida, ¿no? Y es difícil tener una mirada plena si solo estamos mirando con los ojos físicos. Y no es que no tenga importancia lo que ven nuestros ojos físicos, ¿no? Porque por ahí decimos, ay, me haría feliz tener
una casa en donde yo pueda moverme con libertad y una persona que me atienda para no tener yo que ocuparme de tal o cual cosa. Siento que me hacen feliz estas cosas materiales. Bueno, las cosas materiales son parte de la vida, pero no es todo en la vida y es lo único que hay que enfocarse, ¿no? Porque los que estamos, tal vez ya hace un tiempo, en esa búsqueda de desarrollar nuestra conciencia, de ser más responsables ante la vida, vamos escuchando tal vez y vamos entendiendo un poquitito más a qué se refiere esto que hablan de los ojos o el ojo del espíritu, ¿no? Hay ojos en el cuerpo físico, esto sí lo sabemos todos y gracias a ellos cuando están en función podemos ver lo que nos rodea dentro del mundo material, pero por ahí no, hay cosas que no vemos con estos ojos. Cuando uno ama a alguien, uno es casi como que queda ciego, si se quiere, en lo físico, porque es el amor lo que a uno lo deslumbra, ¿no? Y lo lleva a sentir vínculos más profundos. Y eso no se ve con los ojos. Al principio tal vez parece parecer que los ojos son lo importante porque estoy mirando la parte física y a veces nos atrae una persona que llena los requisitos que tenemos nosotros como exigencia de forma de expresión física a la persona. Pero después vamos viendo que hay algo más dentro. En algunos casos es así, en otros casos donde esto ya ha sido trascendido, se puede ver lo que hay dentro sin necesidad de que nos distraiga lo físico. Pero en todo caso tenemos que hacer la experiencia de comenzar a ver de una manera más amplia, más íntegra. Digo, no solo lo material, sino también lo espiritual. Yo podría decir que, bueno, muchas veces lo repito, si nos enfocamos en lo material, podemos conseguir muchas cosas, podemos ver hoy, gracias inclusive a los medios, todo lo que está pasando en el mundo y lo que hay a nuestra disposición, pero ¿qué de todo esto que estamos viendo con nuestros ojos físicos y podemos entender y podemos desear y podemos ya haber obtenido? ¿Qué de todo esto creemos nosotros que nos vamos a llevar cuando nos vamos de aquí? Y si llegamos a la conclusión de que, lógica, ¿no? De que nada de esto nos vamos a llevar, pensemos en el bien del espíritu. ¿Qué podríamos llevarnos de aquí que sea de valor para el espíritu, que sea de valor eterno, ¿no? Porque ¿qué nos hará feliz? ¿Tener y obtener algo material que me propuse obtener y que con esfuerzo y sacrificio estoy en camino de obtener o pude obtener? ¿O aquello que pueda sostener por la eternidad desde el espíritu, ¿no? Entonces, ¿me hace feliz tener algún objeto material? Y eso dura porque tal vez un día el objeto material se rompa y entonces que perderé mi felicidad o ya no me haga feliz como me hacía antes porque ya le saqué provecho y ahora busco otras cosas. Es decir, eso puede ser pasajero. ¿Puedo ser feliz teniendo materialmente algo que anhelaba mientras hay alguien que tiene una necesidad para poder seguir llevando su vida adelante? La felicidad es solo lo que yo puedo obtener y lo que me hace bien o feliz a mí o me satisface. ¿O estamos hablando de que puede haber una felicidad que es más amplia y más íntegra, en la cual se los incluye a todos, ¿no? Es decir, todos los seres que estamos con vida? Yo digo, con referente a esto muchas veces hablo, en los cielos la gente piensa que los ángeles viven felices, viven en paz, que los seres celestiales están todos en una luz y en una armonía, pero le digo, no viven felices como las personas creen que es vivir feliz. Un ángel no puede estar feliz cuando sabe que hay seres en la tierra que están sufriendo y pasando necesidad, porque él no piensa solo en él. Es decir, no está evaluando la situación desde su ego, como si tal vez hacemos nosotros. Y cuando hacemos esto muchas veces es porque no tenemos la otra mirada que también podemos y deberíamos tener, la de nuestro espíritu sobre la vida, ¿no? Si tengo hambre me haría feliz poder tener alimento, pero cuando obtengo el alimento atiendo mi necesidad y entonces siento satisfacción porque fue cubierta esa necesidad. Pero cuando miro alrededor veo que hay otros que tienen hambre.
Entonces, lo que pareció hacerme feliz, que era encontrar lo que buscaba, también me conduce tarde o temprano, cuando abro un poco más mi mirada, a ver a los demás. Entonces, creo que estamos hablando hoy, o esa es la idea, que hay una mirada que se puede tener más allá de la propia necesidad o de nuestra individualidad, ¿no? Pensar en el bien de todos. Pero, a ver, es una escuela, estamos evolucionando, esta escuela de la vida. Hay un tiempo para todo. Entonces, no es que es o la mirada terrena sobre las cosas materiales y pensar que nos pueden hacer feliz como un absoluto, o irse al otro extremo en donde solo interesa lo espiritual y lo material negarlo, ¿no? No existe, no es real. No, existe, es real, pero también es transitorio. Entonces, bueno, habrá que dedicarle un tiempo a buscar, atender y a saber administrar lo transitorio, pero también a enfocarse en lo eterno. Somos espíritus eternos que pasamos y tenemos un tránsito por esta vida material para volver otra vez al lugar al que pertenecemos, esa eternidad, ¿no?, que tiene el espíritu. Bueno, ¿qué buscamos de lo eterno aquí? Si empezamos, y hay personas, estoy seguro, que han hecho la experiencia de encontrar, si se quiere, a Dios o al espíritu en sí, y se han sentido mucho más colmadas que cuando solo se abocaban a lo material. Bueno, cuando uno tiene una experiencia que uno mismo tiene que saber aprovechar, la vida nos da siempre la oportunidad, depende de en qué nos enfoquemos y hacia dónde iremos. Si nosotros tenemos esa experiencia, y va a ser suficiente para, como referencia, ayudarnos a ver ese llamado que está en todo, ¿no? O a lo largo de la vida, de toda nuestra vida, es siempre la oportunidad para poder buscar esa felicidad que se puede sostener. Como digo, si me hace feliz lo externo, cuando dejo de tener lo externo, tal vez entonces perderé la felicidad. Si me hace feliz lo interior, el autorrealizarme, pero autorrealizarme tomando en cuenta la vida de todos. Yo no puedo ser feliz, no puedo ser feliz porque tengo lo que buscaba, porque no puedo dejar de ver a los demás que a lo mejor están buscando o ni siquiera tienen la claridad para ver qué necesitan para poder ser felices y encontrar un equilibrio interior. Y eso entonces, si se quiere, me tiene un poco mal. No me pone mal que pierda mi equilibrio, pero sí de alguna manera me molesta esto que siento y me molesta no hacer nada ante lo que siento y lo que veo y lo que entiendo. Entonces, me hace feliz, por ejemplo, ayudar a otros. Pero para poder ayudar a otros, primero tengo que arreglar mis cosas. Si yo no ordeno mi casa, es difícil que pueda dedicarle mucho tiempo a ayudar al otro a arreglar la suya y a la vez que yo pueda hablar con bases firmes, porque sin experiencia personal y propia, difícil puede hacer por el otro. Entonces, es una escuela, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para estudiar y hay un tiempo también para enseñar, hay un tiempo para buscar atender la propia necesidad y hay un tiempo para dedicarle a ayudar a los demás compartiendo lo que uno aprendió en la búsqueda personal, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, estamos en esta búsqueda personal. Dices, la felicidad viene también, viene de un equilibrio interior. ¿Será que la felicidad aquí está, como hablamos en un principio, así como en flashazos, ¿no? Dice, se puede sostener, pero siempre va a haber a alguien o a uno mismo, o siempre vas a ver a alguien que está en una situación difícil o que algo le falta. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar la felicidad interior nuestra para después poder dar a lo que tenemos a estas personas que pensamos que están menos favorecidas que nosotros, pero ¿qué pasa con su propio camino? Claro, lo que pasa es que el dar al otro no es regalar, no hay que Claro. confundir. Un Ujú, maestro no regala las enseñanzas, por ejemplo. ujú, Un sabio no regala su sabiduría.
Un sabio la confía, un sabio la expone, la exterioriza, la pone a disposición, pero también de tal manera que permita que las personas puedan realizar el esfuerzo que tienen que realizar o el movimiento que tienen que realizar, saliendo a veces de su ignorancia para acercarse al conocimiento, para que sepan valorar lo que están por tomar o lo que están por recibir. Porque si una persona que no tiene trabajo, y como no tiene trabajo, no tiene para comer, uno le acerca comida, uno le ayuda a saciar el apetito, pero no resuelve el problema de la falta de trabajo. Yo no le puedo acercar la comida todos los días porque no es que me sobre para poder hacerlo. Y en el caso aún que pueda hacerlo, no es la única persona que está en esa condición. Quiero decir, tengo que tratar de abordarlo de una manera más integral. Entonces, no es regalar y no es esperar de regalo, sino que es entender. No, a veces estamos queriendo hacerle trampa a la vida y vamos a salir mal parados nosotros, porque si yo hago trampa en mis estudios, buscando de encontrar qué poner en las preguntas que me hacen como respuesta para sacarme una buena nota, puede que crea yo que tendré una buena nota, pero al fin no estudié, y si no estudié no entendí. Y si no entendí, cuando me encuentre con estos Claro. problemas en la vida, no los sabré resolver. Ujú. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, perdón la insistencia, es una escuela. En la Sí, escuela hay aulas, entonces todos y cada uno pertenecemos a un aula y hay que ver al aula a la que pertenecemos. Por lógica, imagínense una escuela eh, terrena, ¿no? Donde van los niños con sus uniformes, cada uno al aula que le corresponde. Si cada uno está en su aula, la enseñanza que ahí se brinda es la que son capaces de asimilar y está en relación con lo que ya vienen aprendiendo. Entonces se facilita mucho el aprendizaje. Cuando uno no está en el aula que le corresponde, porque no le gusta lo que ahí se está impartiendo y no le gusta esa materia y busca otra y busca a ver a alguien que sepa más, entonces en lugar de buscar el maestro que me toca, busco un maestro más sabio que el que me toca, tal vez está más allá de lo que yo pueda llegar a comprender y las respuestas que me da, que puede que me dejen con la boca abierta y me deslumbren, a la vez también me llevan a generarme más preguntas. Entonces, no se trata de querer ganarle al tiempo, se trata de hacer lo que nos corresponde. Vamos a aprender más estando en el grado que nos toca estar, aunque nos parezca que todavía nos falta mucho, que creer que vamos a conseguir más salteándonos de grado y yendo a clases superiores. Es que no lo vamos a entender, todo tiene que venir en un orden, ¿no? Entonces, a ver, hay gente que está viendo el dolor del mundo por la TV, pero no lo sienten en el corazón. Jesús decía que el ser humano necesita escuchar del ay lastimero, es decir, aquel que se queja para ujú, sentir compasión. Él decía esto del ser humano. Nosotros sentimos compasión cuando, tal vez en el mejor de los casos, si lo sentimos, cuando vemos a alguien que está sufriendo. Pero a veces nos duele tanto lo que estamos viendo, porque nos imaginamos estar en ese lugar de alguna manera, que no queremos sufrir. Entonces cambiamos de canal o miramos para otro lado. Pero así no se termina con el mal, con el dolor, y así no ayudo yo a los demás, y así no consigo yo solo paz. Yo no voy a ser una persona feliz porque obtuve en la vida todo lo que busqué, y todo lo que busqué era lo que me hacía bien a mí. Cuando yo obtenga, en el mejor de los casos, casi imposible, pero todo lo que busqué y me siente sobre todo eso que obtuve y mira alrededor, voy a ver cuánta necesidad hay, la situación, lo que se está pasando, ¿no? El desorden en el que se vive, la falta de amor en los corazones o lo limitado que está el amor a la hora de tratar de relacionarse con los demás, la falta de empatía. Voy a ver un montón de faltantes que deben de ser atendidas, pero para poder ser atendidas, todo lo material que busqué no me va a ayudar. Si yo no voy a cambiar, no voy a terminar con el hambre del mundo llevando comida.
Es decir, eso de alguna manera puede saciar momentáneamente, es una realidad física de que el cuerpo necesita ese alimento y entonces uno lo proporciona y de alguna manera entonces la vida puede seguir adelante. Pero no puede sustentarse o sostenerse por más tiempo si uno no cambia las realidades de la vida de esas personas, si uno no ayuda a que se entienda desde un lugar más profundo la realidad que están viviendo y que vean y puedan salir, que uno no esté apoyando también, siguiendo todos esos procesos de cambio. A ver, la felicidad interior tiene que ser eterna, ¿no? Yo, a ver, voy a poner un ejemplo de una experiencia mía personal en mis procesos de despertar. Sí. Yo tenía la necesidad de irme a la montaña, ¿no? Aquí en Argentina, en donde vivo, vivía en ese momento en un lugar cercano, en las zonas de montaña. Pero yo quería ir a un lugar más elevado y más alejado en donde pudiese estar solo y no me encontrara a lo largo del día con ninguna persona que me distrajera de aquello en lo que yo me quería concentrar, ¿no? Hacer mi silencio, encontrar mi paz, ordenar mi cabeza. Y después de un tiempo conseguí lo que buscaba. Pero en un momento reflexioné y digo, yo acá me siento feliz, me siento bien, me siento conectado con ese universo de alguna manera, agradecido por toda esa belleza de la naturaleza, pero yo puedo sentir esto mismo en medio de la ciudad, en una calle peatonal llena de comercios donde la gente corre y se atropella para buscar las ofertas. ¿Yo puedo sostener esta paz que tengo en mi interior? Me di cuenta que no, porque cuando me imaginé que la gente me atropellaba y no respetaba mi silencio y hacían ruido y no me dejaban concentrar, me di cuenta que reaccionaba contra ellos. Entonces me di cuenta, yo no tengo paz interior. Lo que encontré aquí en la montaña es la ausencia de conflictos. Ahí no lo sabía, Wow. porque era todo natural y Wow. entonces me sentía bien, pero me di cuenta que la felicidad tenía que encontrarla ahí, donde vivo, en una ciudad o cerca de ella, trabajo ahí. Bueno, soy feliz respetando a los demás. Me di cuenta que perdía lo que yo consideraba como felicidad inmediatamente cuando me ponía a juzgar a los demás y lo que estaban haciendo. Mm. Si yo solo observaba desde la montaña con mi imaginación al mundo, lo observaba en paz. Pero cuando observaba presencialmente a las personas cometiendo imprudencias, es en donde reaccionaba. Claro, claro. Me molestaba. ¿Cómo puede ser que estén haciendo esto? Es una persona adulta. ¿Cómo no se da cuenta? Bueno, es decir, la felicidad tiene que estar en mi interior. Y la felicidad en mi interior es saber observar sin reaccionar. Y en lugar de reaccionar, digo yo, deberíamos de accionar. No reaccionar. Reaccionar yo lo relaciono más con dejarnos llevar por impulsos. Ajá. La reacción. En Sí. cambio, accionar es algo meditado o puede ser meditado. Yo analizo lo que voy a hacer antes de hacer. Esto no quiere decir que me tome días para hacerlo. Meditar no es ponerse en posición de loto, hacer el om, silencio. Meditar es hacer un Ay, se me análisis fue. sin estructurarlo, ¿no? ¿Se cortó? No sé. No. Ahí me escuchas, ahí me escuchas. Ahora sí, ahora sí. Tú sí te escuchabas, dicen que soy yo la que no se escuchaba. Ah, bueno, bueno. Ok, La tecnología sí, 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 sí. nos, nos ayuda mucho, pero bueno, no es Ah, infalible. muy interesante. Entonces decías, meditar, no, no se consigue la felicidad con estar meditando, sí, tranquilidad. Claro, está bien en un momento para uno ordenarse interiormente, Exacto. buscar un ambiente que sea favorable para ello, Ujú. es decir, que haya silencio, que haya que no haya nada que nos vaya a perturbar en ese momento de silencio que queremos hacer, pero a ver, cuento algo que de repente moverá a una sonrisa, pero en un momento que yo intentaba en las montañas meditar, hasta me molestaba el pájaro que cantaba.
Ya. porque yo intentaba hacer silencio para poder Ajá. concentrarme en las cosas que había y daban vuelta en mi cabeza que no podía frenar, y el pájaro me distraía, decía yo. Pero el Mm, pájaro no me distraía, no tenía como propósito distraerme a mí. Él claro. cantaba la vida. Era Mm, yo que me distraía con él, no me mm, distraía a mí el pájaro. ¿Por qué? Porque yo le empezaba a prestar atención a él en lugar de concentrarme en lo que tenía que hacer. Entonces entendí que la meditación es atención sin intención. Es decir, yo atiendo lo que está manifestándose. En la naturaleza se manifiestan todos los seres vivos que se expresan y toda la vida que se expresa en ella. El viento que sopla y suena entre las hojas de los árboles, las hojas que caen en el otoño, ramas que se quiebran, el agua que corre por un río. Yo no puedo quitar todo eso para que yo pueda estar en una cámara de silencio. ujú, Entonces, buscar de alguna manera silencio, mejor. Si podemos apartarnos, mejor. Pero no nos concentremos en todo eso que nos distrae. Concentrémonos en lo que tenemos que cambiar en nuestro interior. Respetemos lo que está alrededor. Y de esa manera también yo me di cuenta que así sí me podía integrar a la ciudad o a la vida ciudadana, que es en realidad donde pertenezco, y que no me molestara lo que los demás estaban haciendo, porque ujú, que yo decida cambiar y que yo decida hacer silencio no me habilita a mí a querer ordenar a los demás a que hagan lo mismo que hago yo o que me vayan a respetar a mí. Es una decisión personal y es algo que yo puedo conseguir. Ahora, a mí me hizo feliz poder darme cuenta que hay mucho trabajo por delante. Lo que me ha hecho más feliz es saber que el amor era mucho más grande que lo que yo había previsto o imaginaba, porque también imaginé el amor como tantos pensando un día en tener una pareja, un día en tener hijos y familia y poder justamente ser felices mientras va creciendo nuestro amor. Me imaginé todo esto, pero me di cuenta que no solamente estaba recluido a esto, al amor, sino que y podía ir mucho más allá. Entonces, cuando empecé a ver que podía ir más allá y cuando empecé a buscar ese más allá o trascender las limitaciones que le había puesto yo al amor, en mi ujú, entendimiento, me di cuenta que me hacía feliz poder llegar amorosamente a la vida de otros, considerarlos amorosamente. Me hacía mucho más feliz ver el error del otro con amor mm, que desde los ojos de la crítica, porque cuando claro. lo veía como crítica lo acusaba y sentenciaba, y ya de alguna manera a veces llegaba a la conclusión, no merece recibir una palabra ni ninguna atención, porque siempre hace lo mismo. Pero cuando empecé a ver con amor, más me di cuenta y empecé a observar el daño que se hacía a sí mismo, que a mí no me ocasionaba ningún daño. Con los errores que cometía, tenía malas cosechas en su vida, ¿no? Entonces eso le llevaba a tener hambre, a tener necesidad. Entonces empecé a sentir más el dolor suyo que el mío, poniéndome un poco en ese lugar. Pero me hacía más feliz estar viendo desde lo que podía construir, ¿no? Como se dice, el vaso medio lleno, no Ujú, medio vacío. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo aportar de mi experiencia, de mi conocimiento, de mi tiempo para disponerme a ayudar al que necesita. Estas cosas empezaron a llevarme a mí en lo personal a sentir una felicidad más plena, más completa, en la que me puedo sostener o que es sostenida por mí también eh, constantemente, más allá de lo que pasa alrededor, que muchas veces quiere desequilibrarnos o puede hacerlo. Pero para que nos desequilibre tenemos que nosotros estar distraídos. Si estamos atentos, podemos prevenir, podemos prever y mantenernos dentro de ese equilibrio. Pero para esto hay que entender, por eso venimos a la escuela a entender. Si uno no entiende, es difícil que sepa procesar, administrar y valorar. Entonces, bueno, si esquivamos los problemas, es difícil que aprendamos. Entonces, no hay que esquivar los problemas, hay que atenderlos y resolverlos. Y cuando resolvemos, instantáneamente desaparece para nosotros el problema. Un maestro no, tal vez no tiene problemas en su vida
si lo queremos ver de esta manera, porque cuando han ido llegando a su vida los fue resolviendo. Y eso es lo que de alguna manera lo preparó para ser maestro. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo maestro? Las soluciones que pudo extraer de cada uno de los problemas. Entonces, hoy no tiene problemas en su vida, porque los ha podido resolver, pero aboca su vida a ayudar a los demás con sus problemas, compartiendo los conocimientos que obtuvo de sus experiencias. Esto lo hablo como un proceso de evolución por el que tenemos que atravesar todos. Entonces hay que entender que cada uno está en el lugar en el que debe estar, tratando de sacar provecho de la situación alrededor para crecer interiormente, no para beneficiar al ego y seguir aislándose del resto, sino para que se beneficie el espíritu que nos une a todos, ¿no? A la vida entera. Wow, qué bonito, bueno, a ver, vamos a ver, no para beneficiar al ego, no para estar tú tranquilo, en paz y que luego quieras convivir con los demás y te enloquezcas y los estés criticando y pienses que todos están mal menos tú, ¿no? ¿Cómo se consigue esa mirada que dices de amor, ¿no? Esa es la mirada del Cristo, esa mirada de amor hacia los demás. ¿Cómo se consigue esa mirada? El Cristo está dentro de todos, está en el corazón de todos, es el amor de Dios. Dios nos trajo a la existencia con su amor. Entonces, en potencia lo somos todos. Lo que pasa es que no lo somos en la realidad porque no le dedicamos el tiempo y la atención y no tenemos muchas veces tampoco la intención de poder hacerlo. Estamos esperando que el Cristo obre milagros en nuestra vida, quitándonos los dolores, en lugar de ver qué hicimos nosotros para ganarnos estos dolores. Y a la vez, mucho se aprende cuando uno enfrenta esos dolores, atraviesa esos dolores y el alma se templa, se fortalece, se vuelve más resistente para enfrentar lo que hay que enfrentar en la vida. Puede que yo supere los problemas que la vida me facilitó encontrar para poder aprender de ellos y supere, pero luego sigo marchando por la vida y me voy encontrando con las afecciones que otros tienen y entonces me doy cuenta que eso que me dio resultados a mí y que me ayudó a encontrar un equilibrio interior puede serle útil cuando lo comparto con el otro. Estas acciones, que a lo mejor comienzan por lo pequeño, es lo que va favoreciendo que ese Cristo interno se vaya desarrollando con fortaleza, ¿no? Bueno, a partir de que miré al otro y sentí compasión y sentí el dolor que tiene que estar pasando por la situación que atraviesa y desde esa compasión pensé, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle y llevarle un alivio? Empiezo a sentir en mi interior que ese Cristo interno está naciendo o se hace presente. ¿Por qué? Porque no estoy pensando solo en mí, estoy pensando en los demás. Pero si no hacemos este ejercicio con frecuencia, si no le prestamos atención, no le dedicamos tiempo, no permitimos que se desarrolle ese amor en nuestro corazón. Porque vamos a hacer otra vez palabras de Jesús, ¿no? Donde están tus ojos está tu corazón. Si mis ojos están puestos en mis intereses personales, mi corazón está ahí. Si mis ojos comienzan a dedicarle tiempo a atender la necesidad de los otros, pero no solamente a reconocerlas, sino a ver qué puedo hacer para atender, inclusive, como dije en un momento, no es solo llevarle alimento al que tiene hambre, sino también es una palabra que acompañe ese alimento, Claro. ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Entonces tiene que ir acompañado ese alimento con esa palabra que alimente el espíritu. Alimenta uno el cuerpo llevando algo para comer tal vez, o un abrigo, pero también uno puede alimentar y es necesario que lo hagamos nosotros y podamos ayudar a alimentar ese corazón que está en cada uno de nosotros o ese Cristo interno que muchos tienen necesidad. Cuando se dice Cristo interno,
uno hacen referencia, y tal vez es, claro, la falta de investigación personal que le lleva a sacar conclusiones muy facilistas, piensan que es, y lo comparan con Jesús. Pero una cosa es un Cristo realizado, o sea, un amor de Dios realizado a través de las acciones y reconocido por el propio Creador, y otra cosa es nosotros, el pueblo de Dios, con ese amor en nuestro corazón, que siempre estamos mezquinando. Ya. ¿Por qué? Porque yo no te voy a dar si no me aseguro que a cambio me vas a dar lo que yo espero o me lo vas a devolver. Entonces, estamos negociando y comerciando con el amor, ¿no? Todavía no entendemos del Mm, amor desinteresado, ¿no? Pero, ¿cómo entonces, es la pregunta, cómo uno puede posibilitar que ese Cristo interno se manifieste o se desarrolle? Dándole la oportunidad. Y la oportunidad es que cuando reconozco que alguien tiene necesidad, ver qué puedo hacer yo por atender esa necesidad, sin esperar nada a cambio. Y nada a ujú, cambio es nada, ¿eh? Tal vez hasta reciba, no sé, desaprobación de la persona y ujú, me tome el alimento que le llevé y me diga, yo no te lo pedí, y lo arranque la mano. Y mm, claro, el ego me llevará a decir, qué desagradecido, nunca más le doy nada. No, sin esperar nada a cambio, ni siquiera gracias espero. Es decir, un maestro no espera reconocimiento de los alumnos cada vez que le da enseñanza. Lo que está queriendo él, y por eso está ahí, es que se iluminen, valorando los conocimientos que reciben. Pero la manera de valorar esos conocimientos también es llevándolos a la práctica, no claro. solamente desde un reconocimiento intelectual. El mundo no Ujú, cambia porque seamos todos intelectualmente sabiondos, claro. sabios, ¿no? Estar preparados y dispuestos siempre a llevar a la práctica toda la verdad que podemos ir reconociendo. Y también reconocer donde hay mentira o error y tratar de cambiar y modificar. Pero en la medida que nos vamos enfocando en ser mejores personas, eh, pensando en un bien común, también se va desarrollando ese sentido común, ¿no? Porque se habla de eso, sentido común. Un sentido común es común a todos. Entonces, ¿qué tenemos común a los demás si nos enfocamos en lo que quiere el ego, es decir, nuestro yo, nuestra individualidad pensando solo en sí misma? Hay un tiempo de pensar en sí, pero también hay un tiempo de ver a los demás y hay un tiempo de dedicarle a los demás la vida en parte para poder ayudarles. Pero hay un tiempo para todo. Si no estamos alineados en nuestro presente con nuestra realidad y estamos evadiéndola porque queremos soñar en una realidad mejor, estamos viviendo en un sueño al final. Porque si me toca estar aquí trabajando, esforzándome y siendo exigido y estar cansado, pero me estoy imaginando estar en la mejor de las playas, es un sueño, no es una realidad aquello, la realidad es esta. Entonces, si me siento mal haciendo lo que me toca hacer y me vado con un sueño, viviré soñando, pero entonces me pierdo la realidad. Bueno, ¿cómo puedo amar hasta lo que no quiero? Prestando atención más en lo que estoy haciendo y en lo que puedo dar que en lo que voy a recibir. Digo, todo esto ayuda a que el Cristo interno pueda comenzar a tener más protagonismo en nuestra vida. Y ustedes sabrán que cuando el Cristo se manifiesta es luz. Y la luz nos ayuda a ver, pero cuidado, ¿eh? Porque no todo lo que hay para ver es bonito. Hay cosas que no nos van a gustar y sobre todo de nosotros mismos. Yo me pasé parte de mi vida antes de mi despertar, como creo que muchos lo hacen en la tierra, y yo hice criticando lo mal que hacían los otros, pero cuando se encendió esa luz en mi interior, me di cuenta que había cosas en mí que eran peor que los que yo podía haber visto en cualquier persona. Yo a los demás no los puedo cambiar, solo puedo cambiar lo que soy. Entonces, cuando me dediqué más a enfocarme en cambiar lo que soy, mejorar lo que soy, empecé a sentir más felicidad, porque me di cuenta que por ahí iba la vida, ¿no? No, era difícil que yo encontrara un ambiente en donde todos
estuviesen alineados con mis objetivos y yo me sintiera bien porque nadie me enfrentaba, ni me contradecía, ni hacía distinto a lo que yo quería. Si el mundo no es mío, no lo manejo yo a mi voluntad. Entonces, cuando me di cuenta que soy un individuo dentro de este mundo que busca ser feliz, mi felicidad no podía depender de cómo y de qué hacían los demás. Entonces, mi felicidad tiene que estar en mis manos, tiene que ser tomada por mí esa rienda para buscar esa felicidad y a la vez también el compromiso de sostenerla. Pero comencé a darme cuenta que era algo que podía sostener y que valía entregarle la vida a ello cuando me dediqué más que a criticar, a hacer algo y a ver y tener una mirada más compasiva. Pero eso empieza como un ejercicio que tal vez tenemos que estar atentos a no desaprovechar, porque la vida constantemente nos da la oportunidad, ¿no? De poder servir. Digo yo, el amor nos habla constantemente, pero también nos habla, si se quiere, la oscuridad, que nos tienta para mirar para otro lado. Si hay un problema, pensá en positivo, no pienses en el problema. Es que si no pienso en el problema no se resuelve. Ser positivo no es evadir el problema. Es decir, voy a vivir en positivo si resuelvo el problema, ¿no? Si uno mira para atrás y no ve problemas, es un alivio. Si uno solo mira para adelante porque no quiere ver para atrás por todos los problemas que trae arrastrando, uno no es realista. Entonces, Ya. ustedes se dan cuenta lo difícil que se hace marchar por la vida cuando uno arrastra tantos problemas sin resolver. Ustedes se dan cuenta de lo mal que va a ser y resulta atravesar la escuela si uno cada problema que se aparece en cada una de las aulas o cada uno de los días de la vida, en lugar de resolverlo, uno los evade. Cada vez se hace más difícil estudiar, cada vez se hace más difícil entender, porque lo que nos ayuda a tener comprensión es comenzar a utilizar nuestra inteligencia, que tiene que tener a mano los conocimientos, que son los materiales con los que trabaja la inteligencia, y construir formas de bien. Pero si yo evado los problemas y no los resuelvo, no me desarrollo inteligentemente, Claro. porque evado a los maestros. El primer maestro con el que se encuentra el ser humano es el problema, es su primer maestro. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de utilizar su inteligencia para poder resolver. Y cuando resuelve es un alivio, ¿no? ¿Les ha pasado? Cuando resuelven un problema, uno respira hondo, profundo y dice, al fin. Bueno, es un alivio, no solo que uno se sacó eso de encima, sino que también uno quedó con un conocimiento que nos va a ayudar a prevenir posibles futuros problemas. Ya lo vamos a poder prevenir, es inclusive poder prever, ya lo vamos a ver y a reconocer en la distancia cuando se acerque un posible problema. Distinto es si estamos distraídos y no tenemos conocimiento. Como Mm. solo vamos pensando y metidos en nuestra propia mente y nuestros sueños, no vemos la realidad. Bueno, si nos abrimos vamos a ver mejor la realidad y vamos a poder prever muchas cosas si estudiamos. Todo esto va a ayudar a que de a poco, bueno, muchas más cosas hay que tener en cuenta, pero cada uno irá descubriendo, que pueda ir saliendo de a poco, aflorando, desarrollándose, que pueda manifestarse cada vez con más claridad ese Cristo interno. Porque si no, no crean que un maestro les va a cambiar la vida. Es decir, no de la manera que les va a resolver los problemas. Porque ustedes fíjense, si se ponen en la escuela, si tomamos la escuela como referencia en donde van los alumnos, los maestros le dan problemas a los alumnos, no le resuelven los problemas, le dan problemas. Claro, porque le dicen, esto es lo que tenés que resolver en tu vida. A ver, acá está. Es decir, no es que hacen la tarea por nosotros. Digo, no Claro. pensemos en esa magia, ¿no? Está lindo que aparezca un maestro que haga milagros y me sane cuando estoy enfermo, pero estaría mejor que yo sepa por qué me enfermé, en dónde está la debilidad en mí, o en qué momento tal vez me distraje y dejé puertas abiertas para que eso llegara a mi vida. Entonces, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que la magia resuelva las cosas y seguir siendo nosotros ignorantes? Porque
Si el cielo resuelve nuestros problemas, nosotros seguiremos probablemente cayendo en las mismas situaciones o en los mismos pozos que en algún momento también son muy oscuros y nos cuesta salir y nos desespera porque no reconocimos dónde estuvo nuestro error. Entonces, bueno, son muchas las cosas que hay que ver y que hay que estudiar. La mirada del Cristo es la mirada de aquel que busca resolver los conflictos, no crearlos, ni sostenerlos, ni evadirlos, sino enfrentarlos, sin dar vueltas. Entonces, seguro que tenemos muchas cosas que cambiar en nosotros si somos sinceros con nosotros mismos. Empecemos de a poco. No pretendamos hacer todo, ¿no? Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, enfoquémonos en lo que esté a nuestro alcance, en lo que queramos y entendamos nosotros que será beneficioso, pero tratemos de empezar y de terminar algo, porque esas experiencias personales son muy importantes, son mucho mejor que tantos libros que leemos o Sí, es conferencias que verdad. escuchamos aún de personas iluminadas. Nos va a ayudar mucho más a ver la luz que vaya creciendo en nuestro interior que la luz que podemos llegar a obtener de un momento que podemos compartir con alguien sabio, ¿no? Si yo me Claro. acerco hasta el sabio, me comparte unas palabras que me llevan a reflexionar, pero después la luz interior no depende del sabio, depende de qué yo hago con esas palabras. Entonces, es trabajo interno. Jesús a los 30 años comenzó, dice la Escritura, su vida pública. ¿Qué hizo hasta los 30 años? Buscó de perfeccionar su interior dentro de este mundo material, porque no es fácil a través de un cuerpo físico finito y tan limitado y estructurado manifestar la divinidad, ¿no? Es decir, esa sabiduría infinita. Bueno, se concentró en eso. Nosotros estamos concentrándonos en nuestro interior, buscando de desarrollarnos a través de ir reconociendo nuestros errores y tratando de corregir y de cambiar y de mejorar, de hacer bien, estar más enfocado en lo que podemos hacer que en lo que vamos a recibir, es en donde comenzamos a tener más claridad de la diferencia que hay entre la mirada del ego y la mirada nuestra personal e individual a la mirada de Cristo, que está viendo lo universal. Decir, ¿qué puedo dar? No qué voy a recibir. Si yo voy a trabajar, a fin de mes recibiré mi salario, pero no voy a trabajar por mi salario. Es decir, lo necesito, pero no es que solo pienso en lo que voy a recibir, también estoy atento, entregándome de lleno a todo lo que yo puedo y debo dar en ese tiempo que trabajo para obtener mi salario. Otra vez volvemos a las escrituras. Todo obrero es digno de su salario. Entonces, somos dignos de nuestro salario, estamos trabajando o a lo mejor estamos pidiendo un salario que no merecemos porque no trabajamos. Y si no lo merecemos, lo más probable es que no lo sepamos valorar y no lo sepamos cuidar y lo malgastemos. Porque lo que no nos costó trabajo conseguir muchas veces no le sabemos conocer el valor que tiene. No es el valor de lo material que nos lleva a comprar, ¿no? Me gano la lotería y ahora tengo una cantidad de dinero que nunca había tenido y puedo comprar todo lo que quiera. Pero eso no es que es algo de valor para mí, ¿no? Para mí lo más valioso sería en cómo saber administrar eso para que resulte en la mayor cantidad de beneficios posibles para el crecimiento interior, no solo mío, sino qué puedo hacer yo con esto. Bueno, depende nuestra mirada de cómo manejamos las cosas dentro de este mundo, es que le damos la posibilidad a que el Cristo interno surja y con su luz nos muestre, y nosotros viendo, marchemos por un camino más iluminado, es decir, con más seguridad, con más certeza, o nos dejemos llevar por las sugerencias del ego, por la sociedad y su comodidad y su pereza, y entonces terminemos haciendo lo que la sociedad quiere que hagamos o nos dice que tenemos que hacer. No, a ver, yo no estoy para nada de acuerdo con que a la gente le tengan que estar diciendo lo que tiene que hacer con su vida. Tiene que cada uno entender lo que debe hacer con su vida. Pero para eso también uno tiene que ir creciendo y ser cada vez más responsable y dejar de estar jugando, vivir jugando y esperar que los milagros cambien nuestra vida.
No, es decir, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Todo esto que yo les estoy diciendo tiene que ver con el que se está preparando para ser discípulo, para que cuando el maestro aparezca sepan aprovechar su aparición. Porque si nos referimos a las escrituras, van a volver a hacer lo mismo. Es decir, no saben valorar, no saben apreciar. ¿Qué están esperando a alguien que les diga lo que quieren escuchar? Un maestro va a decir lo que deben escuchar, no lo que quieren escuchar. Como les digo, un maestro trae problemas, les da problemas a los alumnos para que resuelvan, pero para estimular el desarrollo de su inteligencia, de sus capacidades, para descubrir en su interior muchas herramientas y materiales y a la vez con esas enseñanzas puedan construir la herramienta que necesitan para enfrentar el trabajo, la labor que tienen en el momento que atravesar. Pero no que las cosas se las resuelvan fácilmente sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, mira, te pregunta profesor Cauchu, pregunta, ¿cómo consigo la paz interior y no molesten los terceros? Hay que dejar de estar tan pendiente de lo que hacen los terceros. Esto es amplio, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo busco mi paz interior, me di cuenta que cuando intenté decirle a los demás, por poner un ejemplo, no hagan ruido, que intento hacer silencio, es en donde encontré más resistencia porque les compartí lo que quería hacer. Uno tiene que saber guardar en silencio también los procesos internos. Entonces, hay cosas que no tengo que estar confiándole a los demás y después que no tengo que estar enfocándome en lo que hacen los demás. Si yo intento serenarme y buscar esa paz interior, justamente en el término es ese, la paz interior es en mi interior. Mi paz interior no debe depender de a lo mejor el desorden que hay externo. Los demás nunca van a colaborar con mi paz interior. Los demás están viviendo su vida. Soy yo que está buscando alcanzar o sostener mi paz interior. Entonces, si yo me enfoco en los demás y en lo que están haciendo, y a veces, por eso, como el ego nos domina, pensamos que lo están haciendo a propósito para molestarme, y no, están viviendo su vida. Claro. Y aunque lo estén haciendo con un propósito o con el propósito de molestarme, tengo que concentrarme en sostener mi paz interior. Y eso es no dejando que mi mente procese desde mi ego, desde mi individualidad, lo que están haciendo los demás y la cargue con todo un ánimo que me llevan a reaccionar y entonces pierdo la paz interior. Porque, es decir, yo estoy pensando, lo está haciendo a propósito, sabe que me molesta, le pedí que no lo haga, no se dan cuenta de lo que estoy haciendo, entonces empiezo yo a molestarme hasta con la persona. Y en realidad, con todo ese pensamiento y con todo ese proceso que estoy haciendo de lo que pasa externamente, pierdo la paz interior. Entonces, la paz interior, lo voy a hacer sencillo, pero no es fácil así tan sencillo alcanzarlo, pero voy a tratar de explicarlo sencillamente. Es la atención, pero sin generar reacción, porque no lo tomo como algo personal. Yo estoy observando lo que pasa, estoy percibiendo lo que pasa, intento cerrar mis ojos y hacer silencio, no sé, en la oficina junto a los demás, pero los demás están trabajando, haciendo sus ruidos, contando sus historias, que a mí no me interesan, y si no me interesan, ¿por qué las estoy consumiendo? Es decir, ¿por qué yo estoy prestando atención a lo que están diciendo, a lo que están haciendo y reaccionando a todo ello, ¿no? Si yo dejo de reaccionar y solo observo, sigo estando en paz. Si yo observo, pero a la vez proceso y saco mis conclusiones y y emito mis juicios, es en donde muchas veces pierdo la paz interior o no puedo alcanzarla. Entonces, si uno busca la paz, es uno buscando la paz. La paz interior, hay que encontrar esa paz adentro. La paz interior está adentro, no fuera. Entonces, los demás no colaboran con eso, no es que están alineados con lo que uno está buscando, es algo que uno entendió, que uno busca y en lo que uno se tiene que enfocar. Pero
A ver, otra vez, donde están tus ojos está tu corazón. Si yo puedo poner mis ojos, y sería mi atención, puedo ponerla en esa paz interior, yo observo, debería observar lo que pasa alrededor, que es un desorden, una desarmonía, puede ser un caos, pero no pierdo esa paz interior, no pierdo tampoco noción de lo que está pasando, pero no reacciono ante lo que está pasando. Entonces, para esto es necesario también, a la vez, hablar y hacer mención que para poder llegar a ello tenemos que tener un cierto orden mental, en donde no puede ser que la mente esté pensando por nosotros. Nos lleva a veces la inercia. Estamos acostumbrados a juzgar, estamos acostumbrados a criticar, estamos acostumbrados a querer llamarle la atención a los demás, a responsabilizar a los demás de lo que nos está pasando, ¿no? Porque, claro, podemos decir, no puede ser, yo quiero tener paz y los demás no colaboran. Es que, ¿por qué tienen que colaborar? Porque yo quiero tener paz. Si yo quiero buscar esa paz, yo tengo que sostener esa paz. Sobre todo no distrayéndome con lo que pasa. Y pueda yo llegar a ver lo que está pasando y no reaccionar ante lo que está pasando, pero sí entender lo que está pasando. Pero para no reaccionar, no debo dejar que la mente me piense a mí, es decir, tengo que manejar yo la mente, ¿no? Es una herramienta que me ayuda a procesar inteligentemente los acontecimientos, la mente. Pero esa herramienta tiene que estar a mi mano, a mi disposición, no trabajando por ella misma de acuerdo a sus propios intereses o a que no tiene un control que yo haya podido tomar, sino que ella misma procesa, ella misma busca, ella misma genera. Pasan tantas cosas alrededor nuestro que no nos incumben y sin embargo nosotros nos metemos en esto, le damos trascendencia y terminan afectándonos. Claro. Jesús decía, al tentador hay que hacerlo caer tantas veces como a tentarnos viene. Es decir, ¿cómo hago caer al tentador? Que podría ser, por eso, aplicable a esto, ¿no? No, por ahí, A los terceros o al pajarito o claro, a eso que te molesta, ¿no? claro. Teniendo esa paz interior, teniendo orden y respetando esa vida. Es decir, a mí no me va a tentar nunca aquello que no llama mi atención o que no es de mi necesidad. Yo no me enfoco en ello. Si lo que me están ofreciendo no lo quiero, entiendo que es algo que la vida me quiere dar o acercar como un regalo que yo no voy a tomar porque no lo necesito. Entonces, hay que poder llegar a analizar esto. A ver, en palabras resulta mucho más fácil que en la realidad, en lo concreto. Sí. Yo estoy hablando de hace años de experiencia, analizando esto y pasando por también experiencias personales, pero no es tan sencillo después llevarlo a la práctica. La cuestión está en por lo menos conocer, ir conociendo y entendiendo el mecanismo. No es lo que los demás están haciendo, o la molestia que me generan esos terceros, es tanto como que la atención que yo les pongo y también la intención que tengo yo en mi mente de procesar lo que están haciendo. Entonces, no los observo como personas que están manifestando su naturaleza, sino que a veces, de acuerdo al desarrollo interior de cada uno, parecen ser personas que están confabuladas para impedirme que yo alcance mi paz interior. Pero no es así. Claro, Las personas no es están así. viviendo su vida. Yo vivo la mía y elegí dentro de mi vida buscar esa paz interior. Entonces, bueno, por eso esto dependerá de la etapa que esté pasando quien hace la pregunta o quien pase por esta situación. Habrá que buscar algún lugar que sea favorable y que no haya terceros de repente que nos puedan distraer y complicar, pero no para sentirnos bien, sino que para ordenar nuestra mente, para ordenar nuestras emociones. La mente piensa, a partir de pensar comienza a generar un impulso que busca de concretarse en algún movimiento, en alguna acción, pero para poder llegar a una acción física tiene que atravesar también el mundo de las emociones. Entonces, primero pensamos, después siento, y después de que siento quiero accionar. Primero pienso que esa persona
¿por qué está haciendo ruido y me molesta de esa manera? Es decir, no podría hablar más bajo, así yo puedo concentrarme en mi paz interior. Y una vez que digo eso, siento de tal manera que comienza a generarme una molestia a lo que está haciendo. Y a veces esa molestia es tan grande, es decir, esa emoción que se genera, por eso que yo estoy analizando, que me lleva a querer romper, digo, salirme de esa paz interior o de ese interés de hacer un silencio para decirle algo. Es decir, me mueve a la acción. El motor de las acciones es la emoción. La mente es la que Ujú. ordena hacia dónde enfocarse y qué hacer. Pero, a ver, hay que tratar de estar atento todo el día, todos los días del mundo, lo que no queremos para esa paz interior. ¿Puedo yo tener paz interior en un momento que busco meditar si a lo largo del día me distraigo tomando tantas cosas de la vida que no favorecen y que no están alineadas con la paz interior? ¿Puedo Ujú. yo tener paz interior a la noche, que es el momento que tengo para hacer silencio, si durante el día estuve con la hinchada de mi equipo, defendiéndola y gritando? ¿Puedo tener paz interior? Digo, si yo consumo cosas a lo largo del día que eliminan o imposibilitan o dificultan la paz interior, por lo menos en ese momento, después cuando yo quiera hacer silencio me va a ser difícil, porque yo estoy Claro. tratando de acallar algo que a lo largo del día consumo. Mm. Entonces, a ver, tengo que estar alineado con un propósito al que le tengo que ser fiel. No puedo querer ser pacífico cuando medito, y a la vez descontrolado y dejar que me lleven los impulsos a donde sea en los momentos que la emoción me gobierna, o que la situación lo requiere y me dejo llevar por ella. Tengo que comenzar a tomar decisiones en mi vida y eso es siempre, ¿no? Sí, claro que sí, es un ejercicio de siempre. Tienen más preguntas aquí, te dice Elisa. Buenas tardes, soy Elisa. Un ejemplo práctico de lo que significa el despertar espiritual. Bueno, es comenzar a ver la vida de una manera más amplia, lo que hablaba desde un principio, en un principio, como que empezar a entender y entendiendo que somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu, porque yo veo que la humanidad se mueve de esa manera, ¿no? En el mejor de los casos, el religioso está 6 días de la semana haciendo lo que humanamente considera que tiene que hacer para ser feliz o vivir mejor su vida, y un día de la semana tal vez ir a presentar su respeto, y a rendirse ante Dios, ante el Creador, para que Él nos ilumine. Pero no es un día de la semana, es todos los días. Somos un espíritu y tenemos un cuerpo a través del cual tenemos que experimentar este paso por la vida para aprender en esta escuela. Entonces, eso favorece que se vaya despertando el espíritu en la medida que comenzamos a mirar más con los ojos del espíritu que con los ojos de la materia. Una mirada más amplia, no es una cosa u otra. El que se va hacia el extremo de ser y creer que solo puede y debe atender lo espiritual y lo material no tiene importancia, se va a desequilibrar, así como aquel que solo se enfoca en lo material y se olvida de lo espiritual, se va a desequilibrar. El equilibrio está en saber sobrellevar esas dos realidades que son parte de nuestra vida, ¿no? Lo material y lo espiritual. La materia es una forma densa de expresión del espíritu, pero también es una forma de poder expresar y una posibilidad que tenemos dentro de esta materia de que el espíritu se desarrolle. Para ser más espirituales hay que comenzar a sentir el amor, más allá de los límites que conocemos, ¿no? A lo mejor uno se puede forzar a recrear ciertas situaciones que naturalmente no se presentan, o uno puede esperar a que las situaciones se presenten, pero en cualquier caso hay que estar atentos a ver todo esto, ¿no? Yo digo, y di estas dos posibilidades porque yo las atravesé. Había cosas que surgían que
surgían todos los días, pero un día que tuve una mirada distinta, que pensé no solo lo que yo iba a obtener, como les decía hace un momento, sino lo que podía dar, empecé a tener una mirada más espiritual, ¿no? Esto Mm, que les dije hace un momento, voy a trabajar porque necesito mi salario. ¿Quién va a trabajar tan solo porque le gusta trabajar? No son muchos. Normalmente la gente dice, bueno, para tener mi salario tengo que trabajar. Y trabajamos tratando de hacerlo con gusto, pero no ponemos normalmente todo de nosotros. Cuando yo empecé a poner más de mí en lo que estaba haciendo, empecé a amar lo que no quería, porque en un principio no me gustaba lo que tenía que hacer, pero no me gustaba porque solo pensaba en lo que obtenía, no en lo provechoso de lo que hacía. claro. Entonces, a ver, como ejemplo, a mí me gustaba pescar, ir de pesca, sacar peces. Y a la vez estaba en ese tiempo, en un momento de mi vida, estaba teniendo un trabajo que tenía que terminar y me tenía que levantar muy temprano, de noche todavía, en una época aquí en Argentina y en las montañas, que hacía mucho frío, por las mañanas hacía 12 grados bajo cero, todo amanecía helado todos los días así, tenía que caminar 8 cuadras hasta tomar el bus para ir a kilómetros donde iba a trabajar, de noche, así cuando me tenía que levantar, si era una molestia cuando sonaba la alarma, que me daba ganas de tirar el reloj por la ventana, y me levantaba así mal, de mal genio, y bueno, me vestía, salía de la cama que estaba calentita, el frío ese, y bueno, nada, toda esa historia. Todos los días era lo mismo. Y un día quedé con unos amigos que íbamos a ir a pescar, y entonces era la misma hora y el mismo ómnibus, pero a otro destino. Y antes de que sonara la alarma, salté de Ya la cama, estabas. preparé todo, tenía todo preparado, salí. Cuando me iba caminando contento, me di cuenta, es lo mismo de todos los días, porque es el mismo frío, es la misma hora, ¿no? Pero ahora voy a hacer algo que me gusta el resto de los días estoy haciendo algo que no. Entonces ahí entendí eso, no tengo que aprender a amar hasta lo que no quiero. Eh, Cuando me empecé a enfocar en poner amor en lo que no quería, empecé a sentirme bien con lo que Wow. hacía y me enfoqué en hacer bien lo que hacía. Digo, esto está bien directamente relacionado con la pregunta, es decir, empecé a sentir esa presencia del espíritu. Son términos, son palabras. A ver, ¿cómo yo no puedo mostrarles una foto, una radiografía en donde se diferencia el ego del espíritu, ¿no? Es decir, estas son cosas que uno va viendo y va distinguiendo en la propia vida de uno cuando uno es sincero con uno mismo. Entonces, entendí eso también. La humildad empieza por asumir lo que uno es. No es que la humildad es ser una persona que solo manifiesta virtudes, sino que es una persona que, teniendo seguramente virtudes, también puede reconocer sus defectos, sus errores. Entonces, si empezamos a prestarle atención a nuestros errores y tratamos de corregirnos, empezamos a ser personas más espirituales. Si empezamos a pensar un poco más en lo que podemos dar y no solo en lo que vamos a recibir, empezamos a ser personas más espirituales, más enfocadas en ese espíritu. No se trata de ir ni un extremo ni al otro, se trata de llevar con equilibrio todo esto. Entonces, no caer en presionarnos tanto que de alguna manera generemos crisis innecesarias, sino que saber aprovechar las oportunidades. Muchas veces hacer algo que no nos agrada hacer, pero que sabemos que está bien, ¿no? Porque a Mm. todos nos pasa esto. Hay cosas que sabemos que están bien, pero no nos gusta tener que hacerlas. Bueno, tratemos de hacer la experiencia de hacer alguna cosa que no nos gusta, porque tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Aprender a amar hasta lo que uno no quiere. Si lo que uno quiere es ser una persona cada vez más espiritual, hay que darle cabida cada vez más a los impulsos que provienen del espíritu. Entonces el espíritu también necesita del corazón, pero el corazón no tiene que estar distraído con tantas cosas del mundo. Ujú.
no pasamos un día de estar en un pozo, en una oscuridad que no sabemos cómo salir adelante, en medio de la desesperación, a pasar a estar en plena luz donde nos volvemos conscientes. No, 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 esas magias no existen. Ningún alumno pasa de estar del jardín de la infancia, del kinder, a un ciclo universitario. No. Es decir, es todo paso a paso. Entonces, Ujú. ¿dónde estamos parados? ¿Y qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Queremos ser espirituales? ¿Queremos ser más espirituales? ¿Estar más alineados? ¿Queremos reconocer lo que es ser espirituales? Bueno, primero sepamos dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Porque a cualquier Claro. horizonte que querramos llegar o cualquier destino que tengamos previsto alcanzar, para poder llegar hay que iniciar por un paso, ¿no? Entonces, para poder dar un paso hay que saber dónde estamos parados para ver hacia dónde hay que dar ese paso. Entonces, primero el equilibrio es en el presente, nadie vive en otro tiempo. Entonces, para sostener equilibrio hay que ser sincero con uno mismo hoy, aquí, en el presente. No tapar lo que no queremos ver y solo destacar lo que nos agrada vernos. Vernos en el espejo de la sinceridad, de la realidad. Todo esto ayuda a que seamos y o estemos más alineados con los objetivos del espíritu. Pero yo no puedo decirles que sea algo que uno lo pueda notar porque hay, no sé, algún truco, tips para Claro. darles y puedan de esa manera distinguir. Todos somos seres espirituales. Por ejemplo, pongo un dicho, porque yo escuché muchas veces y sigo escuchando, ¿no? Personas que dicen, aquella persona es muy espiritual, Ujú. que señalan a una persona que es muy espiritual y como que hay otras personas que no. Ya. Pero todos somos espirituales porque todos somos espíritus. Ujú. Entonces, hay espíritus que se distraen mucho con las cosas de la materia y les lleva a la vida, y hay otros espíritus que aunque la vida la atraviesan por este mundo material, aunque sea le dedican un tiempo al espíritu y tienen reflexiones en donde incorporan en sus análisis la vida de otros y piensan en querer hacer algo bueno y positivo. Entonces empiezan a experimentar lo que es una vida más espiritual y no tan enfocada en lo material. Pero en todo caso son siempre decisiones nuestras. La vida pone todo a nuestra disposición. Solo hay que ser sincero con uno mismo para reconocer qué necesito y solo tomar de la vida lo que necesito. Mucho Ujú. del karma que se conoce y mucho del pesar de la humanidad está en tomar tantas cosas que no se saben administrar y terminan convirtiéndose en una carga más que en una bendición, ¿no? Porque Dios, es decir, pone al alcance y a la disposición de todos todo lo que tiene, pero no para que todos puedan tomar de todo lo que ofrece, sino que pone de todo lo que tiene para que cada quien tome lo suyo. Ujú. Es que si yo salgo Sí, al mercado, voy a tomar del mercado lo que necesito. Si claro. yo no sé qué es lo que necesito, voy a perder mucho tiempo en el mercado. Y seguramente terminaré comprando o viéndome tentado, sintiéndome atraído por cosas que no necesito, pero que deseo. Si dejo de Mm. desear y soy más sincero conmigo mismo, atendiendo lo que necesito y tomo solo lo que necesito, agradezco lo que la vida me ofreció, agradezco la luz que me dio para poder distinguir lo que necesito, y me comprometo a sacar el mayor provecho posible a esto para poder ser feliz Ujú. y para poder, dentro de mis posibilidades, ayudar a otros a ser feliz. Pero bueno, estas cosas que a veces parecen pequeñas, son las que nos van ayudando a ser cada vez personas más alineadas con los propósitos del espíritu y de a poquito también ir entendiendo qué es lo que nos trajo hasta este momento de la vida en donde vivimos dejándonos llevar tanto por el ego y lo empezamos a distinguir, ¿no? Ujú. Porque hablar de ego para muchos es de esas personas que solo hablan de sí mismas, no sé, que son de Hollywood, que son personajes. No, no, pero el ego está en todos, no solo en esas personas que se destacan o que hacen evidente el ego que pueden tener, sino que está en todos, ¿no? El ego es el yo, en definitiva, es decir, es nuestra individualidad, eso no lo Ujú. vamos a perder.
Lo que pasa es que perdemos mucho tiempo en la vida cuando todo le dedicamos al ego, a la individualidad. Si yo dedico mi vida a la individualidad, mi espíritu no está trabajando para religarse con el todo, porque se mantiene aislado de ese todo, defendiendo la individualidad, yo. Una cosa es decir yo y otra cosa es decir nosotros. Entonces, el espíritu dice nosotros, el espíritu habla de universo, el ego habla de yo. Entonces, bueno, en equilibrio. Yo, Daniel, tengo mis necesidades, pero también entiendo que otros la tienen. Entonces, yo decido dedicarle tiempo de mi vida a ayudar y a escuchar y a tratar de atender las necesidades que otros tienen y hacer lo que esté a mi alcance. Es una decisión mía. Perdón, me pongo de ejemplo y no soy ningún buen ejemplo, pero a manera nada más de ejemplo, no es de que esté encima de nadie. Es decir, lo que podemos hacer cualquiera. Pero en definitiva, dispongo yo dedicar ese tiempo. Cada uno tiene que ver cuánto tiempo dispone a atender las cosas que son del espíritu. El espíritu busca el universo, el espíritu busca religarse con la vida toda. El ego quiere tener, poseer, administrar, amarroscar, mezquinar, atesorar, es decir, compartir egoístamente, ¿no? Si lo vas a valorar te doy y si no, no te lo doy, o devolveme lo que te he dado, es decir, el ego está más en esto. Bueno, veamos cuánto tiempo le dedicamos a una cosa, cuánto a otra, cuánto al ego, cuánto al espíritu. Cuanto más le dedicamos al ego, más de alguna manera apagamos el espíritu o acallamos el espíritu. Cuanto más nos esforzamos por sacar adelante el espíritu, menos tiempo le damos al ego para que se ocupe en desarrollarse y se haga cada vez más difícil bajarlo de ese trono en el que está, ¿no? Sí, digamos que las pruebas a superar en esta escuela tienen que ver con el ego para poder dar paso al espíritu. Claro, claro. Es decir, el ego no es malo, esto entendámoslo. Cuando el espíritu proveniente del creador, siendo una parte suya, su imagen y semejanza, fue evolucionando desde el momento de haber sido dado a luz hasta el tiempo en el que se pudo individualizar y aún siendo una parte del todo, se pudo reconocer a sí mismo como un individuo, es que surge el yo, porque ahí era el universo, es decir, todo, a ser yo, el individuo. Entonces ahí surgió el yo. A partir de que surge el yo en esa chispa divina, comienza a ver y a tener que atender y reconocer las propias necesidades. Cuando el universo me alimentaba o era parte de él y nada me faltaba, no era una preocupación, sino que había una dedicación a ser parte de eso y sostener todo eso. Pero cuando me individualicé, tuve que procurarme el alimento, tuve que atender mis necesidades, mis dolencias, reconocer cuáles eran esas necesidades y poder ver también cómo podía atenderlas. Entonces ahí necesité la individualidad, es decir, dentro de la individualidad, esto que entendemos como yo. Cuando me dolía el estómago no sabía por qué era hasta que me di cuenta que era por hambre y tuve que ir procurarme el alimento y buscar y reconocer y experimentar cómo saciar ese apetito. Bueno, yo, el ego. Entonces, el ego está presente en nosotros. El problema es cuando todo siempre está enfocado en mi necesidad y no atiendo a los demás. Pero ¿qué pasa? Uno de los primeros pasos para salir del ego, que es necesario, cada uno a su tiempo como espíritu lo tiene que vivir en sus idas y vueltas a este mundo material, es, por ejemplo, la conformación de lo que son las bases de una familia. Es decir, esa búsqueda de compartir el amor que tengo, el amor que siento con otra persona. Es en donde comenzamos a abrirnos de a poco hacia ese amor universal, donde ya no pienso solo en mí ni en satisfacer mi necesidad, sino que comienzo a sentir a la otra persona como una parte de mí,
y quiero comenzar a ayudarla y poder brindarle lo que necesita, poder ayudarla a ser Ujú. feliz, cubriendo, ¿no es cierto?, sus necesidades, y a la vez la otra persona también me lleva a sentir lo que, a ver, sentir satisfacción o plenitud a partir de que atiende o está interesada en cubrir mis necesidades, comienzo a sentir el amor como un ida y vuelta o algo Se que expande. fluye, Ajá. claro, entre una persona y otra. Ya no está solo en mí. A partir de que vienen hijos al mundo, que deberían ser la manifestación de amor de esos padres, ellos se vuelcan con esa ternura. Hacia los Esto hijos. estamos hablando, lógico, en situaciones de una formación de una familia ideal. Sabemos que no en todos lados y en todos Ujú, momentos siempre las cosas son así. Pero les digo, como lo que impulsa el propio el cielo ujú. en el desarrollo de lo que es la evolución espiritual. Son procesos por los que hay que ir pasando, pero luego también atravesar. La humanidad se ha quedado un poco y se ha frenado en esa parte, que cuando mucho parece ser que se dedica a buscar esa relación y ese bienestar y desde el intercambio amoroso con una persona, con una pareja, y en todo caso crecer al tamaño de una familia donde vienen hijos al mundo, pero después ya cada familia que atienda y haga lo que debe hacer por sí misma. El amor no lo podemos y no lo debemos frenar nosotros por límites que tenemos nosotros, entendamos. Si nosotros no somos capaces, si no podemos hacerlo bien, bueno, está bueno que lo reconozcamos y respondamos a ese entendimiento. Pero no pensemos que es el amor en sí el que está detenido o que no puede ir más allá. Yo también tengo una Mm, familia, tengo una esposa, tengo 4 hijos, pero de todas maneras acá estoy hablando y compartiendo cada vez que haga falta. Y no es que solo me enfoco y veo la necesidad de mi familia, ujú, puedo ver más allá. ujú. Entonces, podemos nosotros hacerlo. Bueno, el amor tiene que ir evolucionando, tiene que ir desarrollándose, pero por supuesto, atravesando esa etapa de ego. Mientras atraviesa la etapa del ego, no es que erradique o deba pretender eliminar el ego, sino que ponerlo en su lugar, en el lugar en el que debe estar. Es el que nos permite ser los individuos que somos, totalmente distintos a cualquier otro o totalmente eh, al estar individualizados, particulares, ¿no? No somos igual a nadie más. Bueno, todo eso hay que defenderlo. Es que todas esas individualidades hacen la riqueza del todo. Entonces, hay cosas que hay que cuidar y que hay que proteger y hay otras que hay que dejar de estar alimentando. Pero el Mm, ego alimentado en exceso es lo que nos aleja del claro. espíritu. Si Jesús hubiese alimentado su ego, se quedaba en su casa con su madre, en donde se sentía bien, en donde compartía momentos hermosos, agradables, en donde en su contacto seguramente en meditación y en silencio se conectaba con su padre y con los ángeles del cielo, y es una situación realmente idílica, paradisíaca, Es que verdad. podía él tener en su vida. Si hubiese pensado en él y se hubiese dejado llevar por su ego, se quedaba en su casa viviendo todo eso, pero Ujú, dejó de lado sus comodidades y su bienestar por atender lo del otro. ¿Por qué? Porque pudo hacer a un lado el ego, es decir, cuando el yo me dice lo que necesito y entonces yo distinguiendo lo que necesito me enfoco en conseguirlo. Cuando consigo y obtengo lo que necesito, siento satisfacción. Cuando siento satisfacción es que me puedo relajar de todo ese proceso, ¿no? De la búsqueda del reconocimiento, del hallazgo, del consumo, la incorporación. Pero una vez que me relajo, habiendo de alguna manera seguido todo ese movimiento del yo inferior, es que tengo plenitud. Y cuando tengo esa plenitud es en donde comienza, se los hice muy sintético, a gravitar la vida nuestra ya en el área del yo superior, en donde no me estoy enfocando en lo que quiero obtener, sino en lo que tengo para dar. Porque mm, una vez que sacié mi apetito, me enfocaré más
en poder ver y atender y ayudar en lo posible en el apetito que tienen los demás. Y sé cómo hacerlo porque previamente lo hice conmigo mismo, ¿no? Entonces, ahí vamos elevando de a poquitito, digo yo, gravitando Sí, hacia nuestro espíritu, del yo inferior, hacia el yo. Sigo siendo un individuo, pero ya que está más consciente del todo que antes, que solo pensaba en sí mismo. claro. ¿Qué es lo que tengo yo para dar? Más que qué es lo que tienen los demás para darme a mí, ¿no? O qué es lo que puedo obtener. ¿Qué es lo que yo tengo? Si yo sé lo que yo tengo para dar, me voy a dar cuenta también de mis riquezas, ¿no? De todo lo que tengo. Que no me falta. Y tal vez al buscar ser sincero me dé cuenta que no tengo mucho para dar. Porque si me Mm, enfoqué tanto en buscar cosas para mí que siempre fueron pasajeras, pero no indispensables, sino simplemente un entretenimiento. La gente busca ser feliz, pero feliz pasajero. ¿No? Lo que me hace feliz, lo que me haría feliz en este momento es estar en la montaña o estar en el mar o en otro lugar, mm, normalmente que no es el que me toca estar. Entonces siempre estamos buscando ser felices, pero son felices no íntegramente una felicidad sí, interior, por sino afuerita. felices por cosas que en el mundo vamos Ajá. atravesando o buscamos o generamos nosotros mismos. Si yo me encuentro con felicidad interior y en paz en mi interior, donde quiera que me encuentre y en la situación que me toque atravesar desde esa paz y desde esa felicidad, lo podré siempre sobrellevar mejor, será más rico, más productivo, más beneficioso para todos los involucrados, no Ujú. solo para mí, porque como digo, si voy haciendo el ego a un lado, no estoy tan enfocado en lo que voy a obtener, más en lo que puedo dar. ¿No? No, si hace falta ayuda, no voy pensando, pero yo qué voy a recibir a cambio primero, sino que digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Díganme. Entonces me acerco de una manera distinta. Bueno, todo depende de cómo ponemos nuestros ojos. Y el tiempo que le estamos dedicando al desarrollo del espíritu, al desarrollo tal vez del yo superior, o el tiempo que le dedicamos a seguir reforzando el yo inferior, en donde esto es el problema hoy de la humanidad, ¿no? Como bien decías hace un momento. No tan enfocados y no tan centrados en el desarrollo solo del ego, sino que hay que estar más atentos a las posibilidades que tiene siempre el espíritu de salir adelante, de triunfar y de tomar por la rienda a ese ego que quiere llevar al espíritu por la vida. Entonces, Ujú. por ese motivo es que el ciclo de reencarnación se hace más largo de lo que debería ser, porque las personas cada vez que vienen a este mundo, en lugar de saldar deudas, contraen más. Claro. Entonces, bueno, hay que aprender. Venimos a la escuela a aprender. Si evitamos los problemas, no aprendemos. Si Ujú. evitamos los problemas, esto se los garantizo, los problemas persiguen a las personas vida tras vida. No importa las veces que van a reencarnar, el problema los va a buscar. ¿Por qué? No es porque los quiera acosar o haya algún Dios que quiere castigar, sino que es porque quiere dejarles una enseñanza. Eso es lo que Mm, hace el problema. Cuando nos deja la claro. enseñanza, cuando lo resolvemos. Entonces, si huimos de los problemas, que son el maestro que nos busca para dar una enseñanza, ahí está, y caemos en un ciclo de tener que estar perdiendo tiempo. Muchas veces digo perder tiempo en cuanto a que nos deslumbran las cosas materiales, nos distraen, buscamos entretenernos en lugar de construir y de fortalecernos. Y así se nos va pasando el tiempo. Y bueno, lo sabemos todos, ¿no? Esta vida es muy efímera al lado de lo que es la eternidad del espíritu. Pero aún en lo efímera que es, no se le saca el provecho que se le podría sacar, porque se vive parcial. Es decir, no es tanto lo que se desarrolla el espíritu sacando provecho de sus experiencias en la escuela, como sí lo que parece a veces que se fortalece el ego dentro de lo que es este mundo, ¿no? Y así se asocian las Ujú. personas, más por el ego que por el espíritu. Es más Sí, fácil por la personalidad. reunir personas para un banquete sin límites que reunir personas para hacer una oración. Claro, por supuesto. Donde hay regalo, donde hay comida, donde hay exceso, vienen todos. Donde hay Es que hacer verdad. algo por el prójimo, No.
Bueno, a ver, ya estamos a hora y media, está bien. Bueno, si tú tienes el tiempo, hay un par de preguntas todavía. Sí. Isabel te pregunta, estando usted arriba en la montaña en soledad, ¿tuvo alguna vez miedo de sí mismo? ¿Alguna sensación de separación entre su ego y su esencia? Sí, sí. No, no como un miedo de pánico, pero sí, porque lo que me daba miedo que era las cosas que podía perder tomando esa decisión de seguir ese camino espiritual, ¿no? Las cosas que iba a perder, que podía perder y que todavía las disfrutaba o sí, me traían satisfacción. Entonces, tenía miedo a perder cosas a las cuales estaba aferrado y sentía que mi vida dependía de eso. Pero el miedo también fue diluyéndose en la medida que fui teniendo entendimiento de que yo estaba aferrado a esas cosas porque eran las cosas que tenía, las cosas que yo había construido o a las que me había aferrado en mi tiempo de vida, un poquito inducido por mi familia, por el ambiente social, bueno, por todo un entorno, como la mayoría de las personas, me llevó esto a abrazar cosas las cuales vi que se ponían en juego por estar de alguna manera entregándome al espíritu. Pero sabía que me iba a costar. Yo me acuerdo, dije, yo sentí que había estado viviendo mi vida en la oscuridad hasta ese momento, pero que la luz me había llamado. Entonces dije, sé que me va a costar salir de esa oscuridad, sé que voy a tener que atravesar muchas batallas, sé que voy a perder algunas de ellas, pero sé que la guerra la voy a ganar yo. Y lo sé porque tomé la decisión de entregarme de lleno a esa luz. Entonces, aunque el temor a veces podía parecer, a ver, por ejemplo, la primera noche que me tocó vivir en la montaña y nunca había estado, pasé una noche solo, alejado kilómetros, a 8 kilómetros dentro de la montaña, alejados del pueblo más cercano, ya no había manera de que nadie llegara ahí ante una necesidad inminente, así instantánea. Lo hice a propósito para ver qué es lo que sentía. Bueno, fue una noche larguísima, no terminaba nunca, pero por los temores que tenía, no estaba acostumbrado a eso. Entonces cualquier ruido que había en la oscuridad, yo no me llevé prácticamente nada para una supervivencia. Era una noche, para mí se me hizo como un mundo, pero al Diego era el que sufría porque no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Uno tenía la comodidad de un techo, de una comida caliente, de un lecho para recostarse, y ahí no tenía nada de eso porque no me llevé ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, aparecieron muchos temores y me di cuenta que temía a cosas que no existían, como nos pasa a muchos, ¿no? Vivimos atemorizados por cosas, cuidado por lo que, porque puede pasar, y cuántas de esas cosas que tenemos cuidado porque pueden pasar no pasan, y bueno, ya está, ya pasó, no le damos importancia, pero vivimos temiendo lo que puede pasar y no pasa. Y yo me di cuenta que temía cosas que no existían, porque cuando después de esa larga, para mí fue larguísima la noche porque no Ujú. podía dormir por el temor que tenía, o los temores, cada ruidito que escuchaba y estaba al lado de un arroyo en las montañas, es decir, entre la La vegetación y la naturaleza, ajá, naturaleza, el ruido natural que hay, el sí. viento que mueve los árboles, el agua cayendo por el río, una piedra que se desprende, bueno, cosas, animales que bajan a tomar agua de noche al Sí, arroyo. Claro, eso una cosa era verlo por la TV y otra cosa es claro. vivirlo en directo. Pero me di cuenta que normalmente el temor estaba en lo que podía pasar, en lugar de enfocarme en lo que estaba pasando, ¿no? Y de hecho tenía temor como si fuese un niño, tenía temor a cosas que ni siquiera existen.
pero de noche Ujú, parecían que existían. Durante el ujú, día, no, eso no existe, no, no le voy a tener temor. De noche lo tenía el temor. Pero a mí me ayudó a darme cuenta cómo me gobernaba mi ignorancia, porque al fin y al cabo temía cosas que no ujú. existían porque no había comprobado si existían o no. Cuando empecé a hacer mis comprobaciones pude tener más seguridad, más certeza, empezó a desaparecer ese temor y pude empezar a estar durante varios días, me iba a la montaña solo, igual en las mismas condiciones, solo me llevaba un nylon para envolverme nada más y no me llevaba nada para comer, tomaba el agua del arroyo, tal vez sí para encender un fuego, y con algunas plantas que tomaba y hacerme un té, pero Guau. digo, trataba de ponerme en una situación en donde saliera de la comodidad en la que vivía Ujú, para que eso provocara que se manifestaran en mí las reacciones que se manifestaran, también para poder conocerme. claro. Porque si yo soy en este momento una persona pacífica que está feliz de poder compartir, pero aparece alguien y me hace algo que me lastima, que me molesta, y como me molesta me hace reaccionar y reacciono en contra de la persona diciéndole lo que pienso y no es nada bonito, yo puedo echar la culpa a la persona que me llevó a perder la paz que estaba teniendo. O puedo aprovechar a ver que gracias a que apareció esa persona me ayudó a ver que en mi interior había algo que yo no estaba tomando en cuenta, que es alguien que es Claro. capaz de reaccionar ante lo que otro hace. ¿Y qué está solo mal lo que él estaba haciendo conmigo? ¿O lo que está mal es lo que yo estoy dispuesto a hacer con él o contra él? ¿Y yo qué puedo cambiar? ¿Lo que él está haciendo o lo que yo estoy dispuesto a hacer? Ujú, Entonces, bueno, provocarme situaciones en donde yo me expusiera a cosas que no acostumbraba a enfrentar, porque trataba de evitarlas, porque no me resultaban agradables, me ayudó a conocer esa parte que uno normalmente no conoce de sí mismo porque vive evitándola. exacto. Entonces, sí, el temor me invadía. Como digo, nunca me paralizó, pero sí me despertó los sentidos y me ponía atento, pero atento a la defensiva. Y en realidad nunca pasé una situación de peligro y a la vez me llevó a ver realidades. Cuento esto porque me causa gracia hasta el día de hoy, pero yo tomaba agua, por ejemplo, del arroyo y decía, un agua cristalina de las montañas, y yo sacaba agua así del arroyo y tomaba ese agua, digo, qué exquisitez. Y una vez caminando por el lecho del arroyo, pero arroyo arriba, encontré, tal vez 500 metros más arriba de donde yo estaba, no era fácil caminar entre las montañas, encontré dos vacas muertas en el agua. Madre mía. Entonces, lo que era la ignorancia, ¿no? Yo Más estaba ahí val- tomando el agua, digo, cristalina de claro. montaña, y 500 metros arriba había dos vacas muertas en el agua, que se desbarrancaron de la montaña y Ojos que no ven. estaban Sí. estrelladas entre las piedras en el agua. Digo, esto me causa gracia porque si yo viviendo en mi sueño, Claro. no tomaba en cuenta una posible realidad que era esa. Entonces digo, claro, cómo uno se deja engañar por la mente, ¿no? Porque Mm, claro, si el agua yo no estoy viendo de dónde sale, quién sabe qué terrenos atraviesa, yo estoy pensando que está cristalina, pero digo, eso me llevó a tener una visión como un poco más amplia de todo esto, ¿no? No dejarme solo llevar por mis sueños, por mi ilusión o por la efervescencia de una emoción del momento. Me di cuenta que era feliz estando en ese lugar después de un tiempo que atravesé esos momentos de temor, pero me di cuenta que ya no era feliz cuando tenía que bajar al pueblo a tomar el ómnibus para volver a mi casa, donde ya chocaba con las personas que no me gustaba a mí, fumaban dentro del ómnibus ya. y que ocupaban el asiento que tenía pagado yo porque les era más cómodo. Empecé a reaccionar, me di cuenta que venía de una paz que yo creí que tenía en la montaña,
pero la perdí ahí. Me di cuenta que no tenía paz. No, decir, claro. porque ahí, ante la prueba que surgía, no rendía bien yo, Claro, porque no lo traía en mi interior, ¿no? Entonces, a ver, exacto. esas experiencias nos ayudan a conocernos si nosotros estamos dispuestos a verlas de esa manera. Si siempre nos creemos que estamos superados y que los demás son los culpables de lo que nos pasa, es en donde no aprendemos, ¿no? Una Claro. persona me decía, hay que tener cuidado, una persona que era muy católica, ¿no? Me decía, hay que tener cuidado porque siempre el diablo nos mete la cola para que tropecemos. Yo lo escuché y llegué a la conclusión en un momento que inclusive se lo dije, le digo, pero si yo voy atento mirando por dónde camino y veo la cola del diablo, yo no tropiezo porque la estoy viendo. Y si yo estoy viendo la cola, la Claro, esquivo y la evito. Ahora, ¿por qué me puedo tropezar? Porque estoy mirando para otro lado. ya, Si yo voy dejándome llevar por mis sueños, mirando al cielo y todo hermoso, seguro que voy a vivir tropezando, sí. porque no veo por dónde camino. O Si porque yo miro por dónde camino, no tropiezo, ¿no? o porque te identificas con el diablo y entonces caes en su juego, ¿no? También. Bueno, no hay que distraerse, es decir, hay que ser, es decir, bueno, la candidez de la paloma, la astucia de la serpiente, es decir, siempre atentos, porque el que se duerme Ujú, pierde, ¿no? Es más fácil que se duerman las personas que dicen estar en la luz que los que están en la oscuridad. ujú, ¿Por qué? Porque los que están en la luz se confían, y piensan que tienen protección y que están de alguna sí, manera asistidos constantemente sí. para que nada les pase. En cambio, los que están en la oscuridad buscan de estar siempre más atentos, porque inclusive por el hecho de estar en la oscuridad, son más propensos a tropezar todavía, Ujú, y nunca se pueden dormir. Bueno, estar en la luz no es dormirse, estar en la luz es todavía multiplicar la atención que uno tiene que tener, ¿no? La luz siempre nos ayuda a ver mejor por dónde tenemos que caminar, pero no es que evite que caminemos o que porque tenemos luz todo va a salir bien. Jesús también, tenía luz como nadie y sin embargo no le salía todo bien. A ver, no como a lo mejor una persona piensa que le deberían de salir las cosas. claro, La gente piensa que los ángeles le protegen ante cualquier necesidad y que a Jesús no lo protegieron los ángeles cuando le tocó ese momento sí, difícil claro. en la vida o tantos por los que hubo que atravesar. Bueno, es decir, no pensemos que las cosas se resuelven desde fuera, tenemos que enfrentar y reconocerlas nosotros, ¿no? En este caso, lo que era la pregunta hace un momento de los temores. Sí, Y, y, surgen, pero y, enfrentémoslo, sí. y hablando de lo mismo de distinta forma, ya lo abarcamos a lo largo del programa, pero bueno, te está preguntando Itzel, dice, entonces si una persona o situación nos quita la paz, debemos alejarnos de ahí, una vez más, la Bueno, aclaración. está bien, no, pero está bien, porque también Ujú, está enfocado desde otro lugar, sí, pero exacto. eh, a ver, nos quita la paz. Ujú, Habrá que analizar la situación. No tiene sentido estar en un lugar donde no están buscando lo mismo que estamos buscando nosotros. Es decir, si yo busco la paz, puede ser que a lo mejor quiera probar hasta dónde soy capaz de sostener o de alcanzarla en condiciones adversas, busco el peor lugar para hacerlo, pero si una persona o situación en su actitud, en su manifestación, provoca que yo pueda llegar a perder la paz, primero tengo que ver si verdaderamente puedo sostener la paz o la pierdo con facilidad por cualquier cosa que pasa en mi entorno. Entonces, tal vez es la oportunidad de que yo me pueda fortalecer más. Ahora, después hay que ver cuál es el sentido de estar en un lugar en donde la gente que está en el entorno, la persona, las personas o las situaciones que generan esas personas llevan a que pierda la paz o no pueda sostenerla o que resulte difícil o no se vea favorecida si es que es necesario que yo esté ahí. Y si es necesario, ¿por qué? No solamente porque primero tendría que ver si yo tengo algo para aprender de todo esto y me puedo ujú, fortalecer de la experiencia, y después también habrá que ver si me conseguí fortalecer, si tiene sentido estar ahí.
porque ¿cuál es el sentido de querer ser ejemplo de paz interior rodeado de necios que no ven ni buscan esa paz, sino que disfrutan, alardean y hasta se sienten orgullosos del caos en el que viven y que sostienen? Entonces es una elección personal que tienen ellos, como es una elección personal para mí si sigo o no ahí. Pero bueno, hay situaciones en las cuales uno tiene que enfrentar y a lo mejor cambiar o dejar cuando uno entiende que lo está haciendo porque no le ayuda a seguir creciendo y no favorece sostener lo que uno conquistó. Pero si uno está huyendo porque me molesta, porque reacciona, bueno, ahí hay cosas en nuestro interior que tendríamos que tratar de resolver. Siempre asegurarse de no estar huyendo de un trabajo que nos pueda ayudar a crecer. Y crecer no es solamente lo que yo puedo aprender recibiendo. Piensen que un maestro crece dando. Es decir, el maestro se va formando en la medida que el discípulo comienza a compartir lo que recibió de la vida y lo que aprendió de ella. Cuando empieza a compartir eso y a tratar de ayudar a los demás a que encuentren esa paz que uno ya puede sentir en su interior, guiándolos un poco, guiándolos, quiero decir, como a manera de ser una referencia. Uno no puede ni debe llevar a nadie a ningún lado, cada uno tiene que caminar por sus propios medios y haciendo uso de su libre albedrío. Pero en definitiva, yo puedo aprender mucho brindando, es algo que también tengo que aprender, ¿no? Entonces, no estoy ahí solo para recibir, también estoy a veces para dar. A ver, pongo ejemplo. Si yo consigo conquistar la luz y me hago uno con ella y busco servirle, ¿a dónde creen que la luz me va a guiar? A los lugares más oscuros, porque es ahí donde Claro, hace falta que se haga presente, ¿no? Digo, claro. a veces estamos en lugares conflictivos no para padecer ni para huir, sino para llevar nuestra paz. Digo, tengamos en cuenta todas estas cosas. No es que me molesta y me voy. Y claro, resulta sencillo a veces ver las cosas así, tomar esa decisión. Lo importante acá sería que sepamos por qué tomamos la decisión que tomamos, para qué, qué vamos a hacer. Siempre tratando de construir internamente, de construir externamente. Es decir, no es solo lo que yo pueda aprender recibiendo de esa experiencia, sino también lo que yo pueda ayudar a que se revele ante los demás conviviendo y viviendo esa experiencia desde un lugar distinto. Si los demás viven en una desarmonía y yo tengo mi paz interior, claro, a mí no me agrada esa situación, pero tal vez justamente mi paz interior, que ellos no pueden tener su propia paz, pueda servirles de referencia a alguno de ellos. Entonces, bueno, tal vez no estoy ahí por mí, sino que estoy por ellos, será cosa que hay que evaluar. Ahora, entendamos, no nos pongamos en querer hacer lo que no somos capaces de hacer. Si no lo siento, si no me siento con la fuerza, con la capacidad, con el temple que hay que tener, no provoquemos generar conflictos que a lo mejor nos muevan a algún tipo de desequilibrio. Para todo hay que ir preparándose y hay que tomar tiempo. Y a veces Claro. de las experiencias hay que ver las que están más al alcance de nuestra mano, porque hay otras que tal vez se escapan de nuestras manos y son para seres más preparados y teniendo ya un número de experiencias previas significativos para poder enfrentar tales desafíos. Muy bien, wow. Bueno, pues casi estuvimos 2 horas aquí charlando con Daniel. La verdad es que bien interesante cada una de tus reflexiones que nos compartes y bueno, yo recuerdo muy bien, así como que ya haciendo recapitulando un poco todo lo que se ha dicho, recuerdo muy bien una frase que dijiste en uno de los primeros programas. Si pides luz, te van a dar trabajo, te van a dar mucho trabajo. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Si pedís luz, lo que recibiréis es trabajo. Exacto. Sí.
Entonces, pues nada, hay que pasar los exámenes, hay que ser honestos y ver esos exámenes también que están ahí para que los pasemos y bueno, siendo así, poco a poco, según el aula en la que nos toque, iremos avanzando en nuestro camino. Así es. Gracias, Daniel. Dime una cosa, ¿tú vas a estar, tienes alguna actividad o algo? Me parece que tienes algo ahí en Argentina, ¿no? Sí, pero no tengo aquí No sabes. mi agenda bien por las fechas. Bueno, sí, en la provincia de Mendoza, en el Hotel Sheraton, bueno, estaremos hablando de un par de temas que se desarrollará y el tema y también habrá preguntas. Pero bueno. Para las personas que están en Argentina pueden unirse. De todos modos, aquí en impulsodeunannuevavida.org debe estar toda la información, ¿verdad? Sí, exacto. Hay una Bien. agenda y se encuentra. Exactamente, ahí la pueden encontrar. Bueno, muchísimas gracias y dicen que se repite en breve. Sí, bien bonito. Gracias. Hasta muy pronto. Sean felices. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto. Wow.